Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecerles a ustedes, a Hacer Salud, esta invitación que me hicieron de participar en este webinar. Esto Masterclass, es parte donde el de la conocimiento se organización que se profundiza y la tiene experiencia se en transforma en preparación del aprendizaje. quinto Congreso En este Latinoamericano de episodio Emergencias presentamos Prehospitalarias, que se Evolución va a de hacer al final paradigmas en la del mes de atención mayo en Lima, prehospitalaria en en el rescate cual pues estaré vehicular, también, junto no con el solo como capitán Oscar conferencista, sino Campillo. que también estaré todo un día haciendo un taller de rescate vehicular. Así que bueno, muy complacido de estar por acá, muy complacido también de ver una cantidad de amigos, de viejos amigos, de personas que me han seguido, que han ido aprendiendo poco a poco y que siguen entusiasmados con este tema y que quieren seguir actualizados. Así que bueno, vamos a hacer entonces la, la charla. Al final vamos a hacer las preguntas. Si tienen algunas preguntas en el intermedio o algo, les recomiendo que las pongan en el chat y Darlen me las estará pasando al final de la charla. Así que si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Ok, creo que ahí están viendo mi pantalla completa, ¿cierto? Correcto. Ok, perfecto. Bueno, entonces empecemos con este tema que creo que, primero que todo, es de mucha actualidad. Segundo, que vamos a sacarnos una cantidad de paradigmas y de cosas con las que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Yo soy uno de ellos. Yo me involucro en este grupo de los que me tocó cambiar muchas cosas. Así que bueno, vamos a darle un poco adelante a todo esto. El rescate vehicular ha tenido una serie de cambios durante, digamos, los últimos 15, 20 años. Esto se debe a que más o menos alrededor del 2010, 2005, los vehículos ya empezaron a tener cambios en su anatomía al incorporar cierto tipo de metales, sobre todo de aceros, para la estructura, reforzando en algunas partes. Por lo tanto, estaban empezando a exigirle ya un poco más a las herramientas. Ahora tenemos toda la parte de los nuevos sistemas de propulsión, tenemos los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos que han venido creciendo exponencialmente en Latinoamérica. A nivel mundial también, pero en Latinoamérica tenemos un gran número, sobre todo de vehículos híbridos, y todavía tenemos una cantidad de mitos alrededor de este tema, que también será tema de otro webinar. Ya he tenido uno de estos, pero esta tecnología ha ido variando, entonces podemos después hablar un rato de todo esto en otro webinar. Fuera de eso, tenemos unos cambios en las herramientas de rescate. Anteriormente, hace más o menos unos 15 años, las herramientas eran todavía muy con mecanismos hidráulicos, mucha mecánica, no tenían electrónica y ahorita tienen una cantidad de componentes electrónicos que son muy buenos para algunos detalles, pero que también vienen con ciertas contradicciones, porque las herramientas ya se están volviendo que hay que cuidarlas mucho más, son más delicadas, tienen más componentes electrónicos que exigen un mantenimiento menor, pero un mayor cuidado. Y a veces los bomberos no somos muy especialistas en cuidar equipo y a veces nos toca trabajar en condiciones bien adversas. Así que ese es otro fenómeno que también vemos. Entonces ya tenemos herramientas a batería que son más grandes, son más pesadas, hay que agarrarlas de otra forma. La operación cambia un poquitico. Hay diseños de cuchillas nuevas. En fin, hay una serie de factores que también van cambiando toda la parte de rescate. Ahora hay un término que se usa ya de un tiempo para acá, yo creo que unos 8 o 10 años para acá, que es el rescate centrado en el paciente, pero nunca se ha hablado exactamente en qué consiste esto. Y últimamente ya estamos manejando otro concepto que es la disminución de tiempos en la escena. Así que todos estos cambios llevan a que tenemos que replantear muchas de nuestras acciones que hacemos en rescate vehicular. Y esa es la idea entonces de este webinar, que miremos todo esto y cómo todos estos factores empiezan a cambiar una serie de paradigmas que nosotros teníamos, o que todavía tenemos, ¿no? Que todavía, seguramente si les pregunto a ustedes, todavía
en sus instituciones, en sus cuerpos de bomberos, en el SAMU, en los grupos de respondedores, vamos a tener también todavía utilizando algunas de estas cosas. Entonces empecemos con el primer paradigma. Bueno, ustedes ven aquí algo que todos aprendimos, que a todos nos enseñaron, que todos hemos usado, y entonces vamos a desarrollar este paradigma de este tipo de procedimiento. Primero que todo es que ya en este momento nosotros tenemos una evidencia médica, ya existe estudios médicos que nos hacen cambiar un paradigma que era de la inmovilización espinal absoluta, como se ve ahí en esa foto, la persona quedaba como una momia amarrada por todas partes, ¿sí? A un modelo centrado en el paciente y a una minimización de tiempo. Este procedimiento que todavía se hace en muchas partes está ya obsoleto. Ya empezamos a mirar con la evidencia médica que no es lo mejor, no ha sido lo mejor. Y entonces vamos a ir mirando cómo va evolucionando y el por qué va evolucionando este sistema. Más o menos desde 1960, bueno, algunos de ustedes de pronto todavía no habían nacido. Yo apenas estaba también empezando a nacer. Se empezó a hablar siempre de que un paciente en trauma, en un choque vehicular, teníamos que inmovilizarlo completamente. Y esto era una preocupación, porque se hablaba de eh, una serie de factores que podían incidir después del impacto, por la energía del impacto. Recordemos que en ese tiempo los vehículos eran vehículos que tenían mucho hierro, no tenían sistemas absorbedores de energía, de disipadores. Los guardachoques de adelante eran como unos rieles de ferrocarril. No eran estructuras muy bien diseñadas para absorber energía del impacto, sino que antes la transmitía hacia el paciente. Entonces, esa preocupación se fue creciendo permanentemente y siguió, pero lo que nos decían era, hay que amarrar al paciente, como se ve ahí en esa tabla, y era una clásica representación de lo que es una momia egipcia, por ejemplo, como vemos ahí, amarrada completamente, que no se podía mover. Y la teníamos que amarrar completamente y salieron las distintas tipos de arañas y los bloques, y todo. El paciente quedaba ahí totalmente amarrado. Por las buenas o por las malas lo amarramos ahí, ¿sí? Eh, y era lo que teníamos que hacer. En 1960, entonces ya empieza ese concepto de que, ok, tenemos que inmovilizar el cuello porque ha habido un latigazo cervical. Entonces ese latigazo cervical iba a producir que nuestro paciente podría quedar inválido, paralítico, y entonces teníamos que inmovilizar el cuello. Inmediatamente, entre todos los protocolos o sistemas de trabajo, porque no es un protocolo como tal, establecido, sino que se iba creando ese concepto. Entonces siempre nos decían, usted llega al paciente y lo primero que hace es agarrarle el cuello. Nada más, eso era lo primero que hacíamos. Y eso fue de 1960 hasta ahorita, mejor dicho, hasta hace 5 años o 10 años que tenemos ya evidencia. Pues es decir, que tenemos más o menos 60 años de estar usando este mismo sistema, de esta creencia que tenemos o que teníamos, la hicimos un hábito para nosotros. Entonces, ahí es cuando aparecen los collares cervicales. Entonces, los primeros collares cervicales que aparecen son, como el que aparece ahí en la foto superior izquierda, por tallas. Entonces, venían en talla pequeño, mediano, largo y extra largo. Claro, porque no todos tenemos los cuellos iguales, ¿sí? Y entonces había que tener de todo. Y en las estaciones de bomberos donde no tenía uno suficiente dinero para comprar todos los modelos, entonces tenía uno de pronto el mediano y ese había que ajustárselo al paciente que fuera. ¿Sí? Creo que muchos de ustedes les tocó esa época también. Después aparecen el Steamec, por ejemplo, o los diferentes collares que son regulables,
que ya entonces ahí vienen con las distintas tallas, alturas del cuello, y también nos enseñan cómo tenemos que medir con la mano, la altura del borde de la oreja hacia el maxilar, entonces ahí determinamos el tamaño del cuello y demás, y entonces lo podemos llevar al collar cervical, tomamos la medida y se lo colocamos al paciente. Y así han habido una cantidad de collares cervicales que ha salido en el mercado de muchas clases, de muchos eh, diseños. Quizás el que más en un momento determinado llamó la atención fue este que estoy mostrando ahí en la parte de abajo, que es el X-Collar, que primero que todo había que hacer un curso para montarlo bien. Segundo, inmovilizaba muy bien y tenía la ventaja de que podía inmovilizar, porque en el tiempo hablábamos de inmovilizar, no de restringir el movimiento, sino de inmovilizar en algunas posiciones que no fueran las posiciones neutras, porque en lo otro nos decían tenemos que llevar la cabeza de la persona hacia el eje neutro. Entonces, el X-Collar nos permitía a nosotros inmovilizar el paciente en algunas posiciones más o menos laterales, pero era muy complicado, o es muy complicado de manejar. Tiene muchas correas, muchos ajustes, pero es un gran collar definitivamente. Pero de todas maneras nosotros seguimos haciendo eso, o sea, ya es un hábito, todavía lo vemos en todas partes, ¿sí? De que lo primero que hacemos es llegar y agarrar el cuello de la persona y hacer una inmovilización. Con el agravante de que si usted no hace eso y de pronto en su ciudad lleva un paciente de un accidente vehicular sin el collar, seguramente no se lo van a recibir o el médico o la enfermera que lo va a recibir le va a poner problema y le va a tener que hacer firmar un documento de que usted se hace responsable si esa persona va a quedar con alguna secuencia o algo porque usted no le inmovilizó el cuello. Ahora, cuando nosotros hacíamos esa inmovilización por la parte posterior, que entraba el paramédico o la persona que estaba haciendo primer auxilio y soportaba el cuello del paciente, esa persona ya quedaba ahí, entre comillas, perdida, ya no podía hacer nada. Y ahora, dentro de todos los procedimientos normales y los protocolos que existen, el paramédico, la persona que entra al vehículo, tiene muchas funciones que hacer antes de hacer un proceso como ese. Tiene que apagar el vehículo, tiene que poner el embrague en algún cambio, tiene que poner freno de emergencia, tiene que hacer una primera evaluación primaria, tiene que revisar los asientos, en fin, tiene una cantidad de cosas antes de quedarse ahí agarrado con el cuello. ¿Sí? Pero nosotros en ese tiempo solamente pensamos, en ese tiempo no, y ahora solo se piensa en agarrar el cuello del paciente, definitivamente. Entonces, definitivamente tenemos que explorar también cómo es que estamos poniendo los cuellos. Y aquí vemos cómo, estos son fotos de internet, que hay cantidades, hay toneladas de fotos. Estos collares no son puestos por cualquier persona en la calle. Estos collares cervicales son puestos o por personas que hicieron cursos de primeros auxilios, o por bomberos, o por rescatistas, o por miembros de alguna institución de rescate o de atención prehospitalaria. Y si ustedes los ven, da como para uno reírse, ¿sí? Es impresionante. Y eso es a veces lo que uno está viendo. Y ahí uno dice, bueno, esto sí está funcionando. O sea, la gente que colocó estos collares, ¿qué concepto tenía? ¿Qué información tenían? ¿Alguna vez tomaron un curso de cómo se coloca? Empezando porque el protocolo se dice que para colocar un collar cervical hay que ser entre dos personas. Uno lo tiene y el otro lo coloca. Y muchas veces se sigue colocando por una sola persona, ¿sí? Sin medirlo, sin talla, sin nada, ¿no? Entonces, eh, esta es la realidad. Esto es lo que pasa muchas veces. No en todas partes, pero sí lo ve uno por ahí muy frecuentemente en en todas las redes sociales a veces. Entonces,
Lo bueno de ahora es que ya tenemos evidencias médicas. Entonces, hay un estudio en el 2020 se llama el estudio Nexus, que es de la utilización de radiografías. Ellos estudiaron en qué casos se podían tomar radiografías de cuello, porque era un factor que tenía que ver primero con la parte de plata, económicamente. Por ejemplo, en el estudio se habla de que en Estados Unidos, solo Estados Unidos, más o menos al año, se hacen aproximadamente 1.800.000 radiografías de cuello. Eso implicaba que el paciente había que tenerlo más tiempo en el centro hospitalario, que valía mucho más, que eran innecesarias, ¿sí? Y que realmente podía haber generado cosas posteriores no muy buenas. Entonces se hace un estudio con más de 34.000 pacientes que tenían un trauma contuso en 21 centros de Estados Unidos, en distintas partes, para tratar de aglomerar y de tener una buena idea de distintos estados en distintas ciudades, ciudades grandes, ciudades pequeñas y demás, de cómo se manejaba todo esto. Pues el resultado fue muy sorprendente. Solamente el 0.3% de los pacientes con trauma cerrado presentaban una lesión espinal. Y de esos, una fracción muy mínima iban a requerir una radiografía y colocarle collar cervical. Por lo tanto, imagínense ustedes la cantidad de personas que tuvieron que estar sometidas a radiación, a radiografías, a los costos de la radiografía, al costo de estar en el hospital por más tiempo, a la demora en los procesos, en fin, a una cantidad de cosas. Entonces, basados en eso, ellos dicen, bueno, esto ya tiene que ser algo que tenemos que empezar a mirar. Y empiezan a mirar también cómo algunos estudios anteriores de investigación sobre la incidencia en lesiones cervicales, no solo por accidentes vehiculares, sino también por caídas. Y empiezan a ver cómo, por ejemplo, en 1988, el estudio, digamos, entre comillas, más antiguo que habían estudiado nomás 467 pacientes. Y ahí encontraron que solamente el 1.7% tenía una lesión cervical. Y si ustedes van viendo todas estas cifras, ven como, por ejemplo, hay estudios, por ejemplo, el del 2008 de 281.000 pacientes, y de esos 281.000, solamente 10.000 tuvieron lesión cervical, es decir, un 3%, 3.7%. Entonces, empiezan a mirar toda esta información de la cantidad de pacientes que se han analizado. Por ejemplo, el del 2011, 250.000 pacientes, solamente el 1.8% tenía lesión cervical. Entonces, empiezan a ver cómo la lesión cervical no era tan importante ni tan determinante como nos la estaban haciendo aparecer. Entonces, ya ahorita con evidencia médica, empiezan ya entonces a hacerle un mayor seguimiento a estos pacientes y empiezan a encontrar lo siguiente, que no necesitamos inmovilizar rígidamente un cuello, que era lo que pretendíamos con ese collar cervical, que tenía que quedar apretado, que no se podía mover para nada, ¿cierto? Sino que teníamos que pensar en restringir el movimiento, pero en casos muy especiales. Es decir, se puede mover un poquito la cabeza, pero no lo suficientemente como para hacer una sobreinmovilización. Y esa sobreinmovilización, ese dejar ese cuello, ese collar cervical tan apretado y tan puesto ahí que no se pudiera mover, iba a generar muchos más daños que beneficio para el paciente. ¿Y qué daños tenía? Primero, había una dificultad en el manejo de vía aérea. Si ese paciente había que hacerle una hiperextensión para de pronto hacer alguna maniobra de vía aérea, iba a ser mucho más complicado porque ese cuello no lo iba a dejar. Va a retrasar las maniobras críticas, una traqueostomía o cualquier otro procedimiento. Aumenta la presión intracraneal al estar
apretando aquí sobre esta parte, iba a generar que iba a haber un incremento en la presión, va una disminución del flujo también cerebral, por lo tanto no le iba a llegar suficiente sangre con oxígeno al cerebro, lo cual podría traer problemas futuros en la medida en que más tiempo pase ese paciente con ese collar cervical. Generaba úlceras por la presión que estaba ejerciendo y había un gran número de radiografías que no eran necesarias. Por lo tanto, entonces se crean lo que se denomina como los criterios nexus, que son una serie de procedimientos o de, digamos, de frases que necesitamos tenerlas muy claro cuando estamos atendiendo un incidente vehicular y estos son los criterios. Entonces tenemos que valorar al paciente de la siguiente forma. Primero, si su estado mental es normal, es decir, está alerta, está orientado, tiene el Glasgow de 15/15, es decir, está bien, no tiene síntomas de ni signos de intoxicación, es decir, no está bajo el efecto de las drogas, del alcohol, que de pronto puedan alterar algo. Si no tiene dolor o no tiene sensibilidad en la parte media de la parte posterior del cuello, si no tiene alteraciones motoras o sensitivas, si no tiene lesiones que las distraigan, por ejemplo, una fractura, una herida o algo que distraigan ese otro dolor, entonces no necesitamos ponerle el collar. Pero si en alguno de esos no lo cumple, por ejemplo, si la persona estaba borracha y se accidentó y la notamos que tiene un grado de alicoramiento alto, vamos a colocarle el collarín. Pero en todos los otros no necesitamos, no es necesario colocarle. Ahora, hay estudios médicos muy grandes y muy completos sobre lo que es la resistencia de la columna vertebral y de las vértebras. Y lo otro que piensen ustedes, por ejemplo, cuando ustedes llegan a un accidente, el accidente pasó, nos han llamado, llega la llamada a la central de emergencia, la central de emergencia nos despacha, supóngase que tenemos un muy buen tiempo de respuesta, tenemos 5 o 6 minutos para llegar al sitio del accidente, muchas veces son 15, son 20, hasta media hora. En ese intervalo, supongamos los 5 minutos, ese paciente ha tenido que mover la cabeza. ¿Por qué? Porque él está asustado, porque él está mirando para un lado, está viendo a ver cómo fue el choque, a ver quién tiene aquí al lado, dónde están las heridas. Es decir, él ha estado moviendo la cabeza. Y nosotros llegamos a decirle, señor, no mueva la cabeza. Pero si ya la movió, antes tenemos que preguntarle es, ¿usted cuándo ha movido la cabeza le duele? ¿Cuánto puede voltear el cuello? Porque es que él ya la movió muchas veces. Sí, él está viendo la gente que está a los lados, una cosa y la otra, ya está moviendo el cuello. Entonces, como antes decía, no, llegue usted y dígale, señor, vea, soy fulano de tal, de bomberos tal, vengo aquí a ayudarle, no me mueva la cabeza. Pero ya para qué, si ya la movió. Entonces, vamos empezando a mirar todas estas cosas porque tenemos que ir cambiando ya esta mentalidad. ¿Qué ventajas nos permite tener esto? Primero, no tenemos tanta necesidad de usar collarines ni camillas rígidas. Es más cómodo para el paciente, puede respirar más tranquilamente. Podemos usar esos recursos, ese collar, porque muchas veces en las ambulancias tenemos 2 o 3 collares nomás. Y resulta que tenemos 5 lesionados, entonces no tenemos para ponerle a todos. ¿Sí? O tenemos un microbús de 7 u 8 pasajeros y no tenemos 7 u 8 collares. O si tenemos 7 u 8, tenemos unos M, unos L y 1 o 2 autoajustables, por ejemplo, y no nos van a servir para todos. Estamos quitándole tiempo a todo el manejo de la escena. Quitar tiempo al manejo de la escena, como lo vamos a ver ahorita más adelante, es en favor del paciente. Cuanto más rápido el paciente lo podamos llevar al centro médico adecuado, no al más cercano, sino al adecuado, pues mucho mejor va a ser para él. Así que debemos de pensar también en eso. Y, lógicamente, tenemos una evidencia científica médica
que avala este tipo de procedimientos. Así que tenemos esos criterios. Si un paciente nos cumple esos criterios, simplemente no necesita collar cervical. Y muchas veces en los accidentes que atendemos, sobre todo cuando nuestras estaciones de bomberos o nuestros grupos de respuesta en emergencias prehospitalarias están en las ciudades, muchas veces los choques son muy leves, son de muy poquita energía y siempre les colocábamos cuello, siempre le poníamos cuello, ¿no? Ya ahorita muchas veces esos pacientes no van a requerir ya el collar cervical. ¿Qué precauciones debemos de tener? Con los ancianos pueden tener algunas fracturas en esa parte de los huesos, que los huesos son mucho más débiles, van a tener osteoporosis y demás, entonces sí tenemos que, de pronto en ancianos, en personas mayores de 65 años, pues sí debemos de colocar el collar más por seguridad un poco. Lo otro, si el paciente no le está cooperando, si está intoxicado, si está confuso, tiene un trauma craneal, pues no vamos a poder aplicar esos criterios y obligadamente sí le vamos a tener que poner el collar. Siempre en caso de una duda, de que usted esté con duda, colóquele el collar cervical hasta la evaluación sea hospitalaria. Y recuerde que esa colocación de ese collar cervical no es lo mismo y no va a ser el mismo trabajo que usted va a hacer cuando está haciendo una restricción de movimiento, cuando está haciendo la extracción del paciente. Entonces tengamos también en cuenta ese factor. Por lo tanto, tenemos que empezar ya a ir cambiando un poquitico todo esto. Si tenemos un paciente que está joven, que está alerta, tiene el Glasgow 15/15, no tiene dolor cervical, fue un choque de mediana intensidad, puede que la puerta esté atrapada, haya que usar las herramientas hidráulicas, esa persona no va a necesitar de pronto el collar cervical. Pero si el paciente está intoxicado, no le contesta o no está ubicado espacialmente o tiene un trauma en la cara severo o algo así, colóquele mejor el collar y remítalo así hacia un hospital para que ya ahí definan si lo requería o no lo requería. Así que ya, como decían por ahí, como vi en una foto una vez, había como una tumba del collar cervical y decía 1960-2025, descansa en paz. Ya ahí tenemos que ir pensando en que no lo vamos a necesitar. En Latinoamérica, el CIRREMED es un consenso intersocietario de restricción al movimiento espinal el paciente traumatizado en Argentina en el 2021. Ellos hicieron una revisión muy amplia de investigaciones eh, y para tratar de determinar el consenso en Argentina. Es un trabajo muy bien hecho, involucró muchas entidades, muchas sociedades de medicina y, lógicamente, ellos al hacer toda una revisión encontraron lo mismo, oh, perdón, no lo había pasado, encontraron lo mismo del consenso Nexus, es decir, estuvieron de acuerdo con lo que se había encontrado en el consenso Nexus, pero ya digamos para acá, para América Latina. Hay otros criterios, está el criterio del PHTLS, está el de la regla canadiense, está el CEN-de-Meine, todos son muy parecidos, tienen más o menos el mismo enfoque, en el cual no necesitamos tanto colocar el collar cervical. Entonces tenemos que tener en cuenta, lógicamente, que antes de que nosotros lo coloquemos, por favor revisemos bien, hagámosle ese barrido con esos parámetros que nos dice el Nexus, a ver si cumple o no cumple para saber si le colocamos o no le colocamos. Pero lógicamente, aquí tenemos que tener algo y hago una salvedad muy importante y es que no en todos los hospitales y centros médicos de Latinoamérica, y aún yo creo que en muchas partes del mundo todavía, se conoce este criterio Nexus. Por lo tanto, los profesionales de la salud no están muy involucrados en esto y no conocen, entonces podrían tener algún problema cuando ustedes lleven un paciente
sin cuello, sin collar cervical al hospital. Así que es importante, en la medida en que ustedes también en sus instituciones, con sus amigos, con sus colegas, puedan ir esparciendo esta información, este conocimiento. Entre más fácil la gente lo conozca, pues va a ser mucho mejor para todos poder manejar adecuadamente un paciente, porque es lo que queremos, ¿no? Es parte del manejo centrado en el paciente, es decir, que tenemos que hacer cosas que sean en beneficio del paciente. El collar cervical ya quedó demostrado que genera más peligros y más riesgos para el paciente que beneficios, con evidencia médica. Entonces, eh, si podemos ya empezar con criterio a irlo dejando, será bastante interesante. Muy bien, vamos para el segundo criterio. Ok, el segundo criterio, yo creo que no lo van a conocer ahí mucho, pero enseguida van a saber de qué se trata. Muy bien. El segundo criterio está basado en también otra evidencia médica que se llama el proyecto EXIT. Es liderado por estos dos doctores, lo hicieron en el 2021 y se basa en algo importantísimo y es la autoextricación. Y ellos encuentran como la autoextricación, es decir, que la persona salga por sus propios medios, produce menor movimiento en la columna cervical anteroposterior, solamente 2,6 milímetros. Es decir, bajo determinadas condiciones también el paciente va a poder salir por sus propios medios. Eso nos va a permitir a nosotros trabajar muy bien en la parte del manejo del paciente. Entonces, ellos también encuentran cómo las técnicas tradicionales de manejo del paciente es cuidadosas, es decir, cuidando el paciente, que sacarlo, el moverlo, el pasarlo al tabla y todas estas cosas, no son tan buenas como si la persona le decimos salga caminando. ¿Por qué? Porque psicológicamente la persona cuando va a salir caminando, si algo le duele a ella va a estar tratando de no mover esa parte del cuerpo, por ejemplo, que le está doliendo, por ejemplo, el cuello o algo así. Entonces vamos a mirar un poquitico qué es esto de la autoesticación y cómo se sustenta. Entonces ellos encuentran ya no tanto a nivel de cuello, sino a nivel de toda la columna, que solamente el 0,7% de los pacientes que tengan lesiones en la médula, que lesiones y golpes a nivel de columna, justifican técnicas de minimización del movimiento. Es decir, solo el 0,7% de los pacientes, de 100 pacientes, ni siquiera uno justificaba que nosotros lo amarráramos en una tabla. Encuentran también que las mujeres son más propensas a quedar atrapadas, a tener más lesiones pélvicas y de columna. Los hombres sufren más lesiones de cabeza, tórax y extremidades, y los de 80 años tienen mayor mortalidad, pero la capacidad de salir por sí mismos va a ser igual a la de la gente joven. Es decir, la edad no va a ser un limitante para que la persona pueda salir. Ahora, lógicamente, tiene que cumplir una serie de requisitos que vamos a ver enseguida. Estos médicos hicieron una serie de estudios ya mucho más avanzados. Hicieron estudios biomecánicos, es decir, colocaron acelerómetros y colocaron un serie de medidores en el cuerpo para hacer toda una serie de chequear todo lo que son los movimientos. De hecho, también hay un médico en España, de Aplat, Manuel, no recuerdo el apellido ahorita, Manuel, que tuve oportunidad de conocerlo, hizo un gran trabajo también con acelerómetros, midiendo los distintos grados y las distintas variaciones, haciendo extracciones controladas por distintos lados del vehículo y demás. Trabajo bien interesante. Entonces, ellos se encuentran con estos estudios biomecánicos
que la autoestricación es el método más rápido y es la que menos movimiento significativo va a generar. Que técnicas como remover el techo, que tenemos que quitar el techo, que quitamos el poste de B, que extraemos rápido, son casi similares los movimientos del paciente cuando estamos colocándolo en la tabla, entre ellos. Pero ¿qué pasa? Que estamos gastándonos mucho más tiempo. Es decir, un paciente que puede haber salido por sus propios medios, nosotros nos ponemos a quitar las puertas, quitamos el techo, removemos el poste B, creamos una gran cantidad de espacio, lo montamos en la tabla y resulta que ese paciente podría haber salido por sus propios medios mucho más fácil, ¿ya? Y podría haberse consumido menos tiempo en ese rescate como tal. Por lo tanto, estábamos quitándole tiempo de atención de otro tipo de lesiones al paciente en un hospital. Otro dato que ellos encuentran es que hay un fenómeno muy interesante en cuanto a la comunicación efectiva, la compañía y la explicación de todos los procedimientos que se está haciendo hacia el paciente, con lo cual va a estar mucho más tranquilo el paciente, va a tener menos estrés y el paciente va a estar mucho más tranquilo para poder salir por sus propios medios. Lógicamente, todo lo contrario, la falta de comunicación, las fotos, los videos, todo esto, el paciente va a estar mucho más traumatizado, la falta de comunicación, porque él siempre va a estar pensando en algo mucho más grave, que él está mucho más grave porque no se lo quieren decir. Entonces, aquí juega ya un papel muy importante lo que son los primeros auxilios psicológicos en cuanto a la comunicación que debe tener la persona que lo está atendiendo hacia el paciente y poderle generar la confianza que requiera para eh, que baje su estrés y pueda ser mucho más fácil que él pueda entender las órdenes que enseguida le vamos a dar y que enseguida las vamos a ver. Entonces, basados en la evidencia que ellos encontraron, lo primero que se dice es, vamos a tratar de minimizar el tiempo del atrapamiento. Es decir, vamos a tratar de sacarlo lo más rápido posible, ¿ya? Pero tampoco mal, es decir, no queremos ahorita que todo el mundo llegue a hacer un rescate sacando a las personas de como un bulto de papas. No, eso no es así. Hay procedimientos de extracciones rápidas, eh, de manipulación de paciente, que nos va a permitir a nosotros ganar tiempo. La primera opción siempre va a ser una autoexplicación. ¿Pero para quiénes? Para esos pacientes que primero puedan entender las instrucciones que nosotros les vamos a dar, que enseguida se las voy a comentar. ¿Sí? Para aquellos pacientes que no tengan lesiones, por ejemplo, fractura de pelvis en los pies, alguna fractura de miembros inferiores, que sean, que pueden utilizar algunos dispositivos en la extricación. Podemos usar, por ejemplo, una tabla. Listo, montémoslo en la tabla y lo sacamos, pero no consumamos mucho tiempo en ese tipo de procedimientos. ¿Sí? Coloquémosle un collar para ayudarle un poquitico en la extracción o que salga caminando con el collar, pero después se lo vamos a quitar. ¿Sí? Siempre en la autoextricación o la autoextricación con ayuda, como se está llamando ahora, es colocarle un compañero, alguien que le ayude a salir y lo acompañe hasta el sitio donde lo tenemos que llevar, que puede ser una camilla ahí cerca, una silla, cualquier otra de estos elementos que necesitemos que esté cerca. Tampoco es que lo vamos a poner a caminar 50 metros porque la ambulancia quedó a 50 metros, entonces va a tener que ir caminando 50 metros. No es, esa no es la idea, ¿no? ¿Qué implica esto? Implica que tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que tratar de actuar rápido,
tenemos que tener una buena comunicación, tenemos que tranquilizar a la persona, tenemos que tratar de que esa persona confíe mucho en nosotros, en lo que le estamos diciendo, para que él se sienta con capacidad de salir por sus propios medios. Y hay un factor muy importante que lo pongo aquí en lo último, y es porque ya han habido algunos problemas en algunas situaciones complicadas en Brasil, y es limitar la toma de imágenes de las personas. En Brasil, les cuento, hace como unos 5 o 6 meses, hubo una demanda contra un paramédico porque tomó unas fotos de un paciente cuando estaban atendiéndolo, estaban haciendo la extracción. Es decir, mientras estaban atendiendo el incidente, tomó algunas fotos, las publicó, los familiares de ese paciente entablaron una demanda diciendo que no tenía autorización de tomarle fotos al paciente y menos bajo esas circunstancias y como estaba. Entonces, este ya es otro llamado también que vamos a tener que quitar ese otro medio paradigma o eso que se tiene ahora con los celulares, por lo menos nosotros. Ya si la gente de afuera está tomando fotos, ya nosotros ahí no podemos hacer nada. No nos podemos volver policías. Pero sí, tenemos que tratar de minimizar o pedir consentimiento. Muchas veces mejor no, porque no tenemos manera de garantizar que haya un consentimiento firmado para eso. Nosotros en Rescue Masterclass, cuando hacemos los cursos, ponemos una exoneración y una autorización de tomar fotos, de que podemos tomar fotos con efectos, para efectos educativos de los pacientes o de las pruebas o de los procedimientos que estamos haciendo, que aparezcan los estudiantes, porque si no también en un momento determinado eso podría generar problemas posteriores. Entonces, por favor, abstengámonos de tomar y de seguir fomentando esa morbosidad que está existiendo ahora, donde la gente está primero tomando fotos antes de atender o antes de llamar a un servicio de emergencia. Ven un accidente, lo primero que se bajan es a tomar las fotos versus de estar llamando a los servicios de emergencia para que vengan. Entonces, vamos también cambiando todos estos fenómenos que tenemos por la tecnología. Entonces, bajo todo esto, bajo este concepto, también aparece del Colegio Real de Cirujanos de Edimburgo, del 2025, el enfoque que dice que liberar y responder, es decir, trabaje rápido, libere y salga rápido, en vez de quedarse ahí trabajando. Hay veces que como tipo este choque que vemos acá es un choque muy complicado, donde tenemos que trabajar muy intensamente, donde tenemos que desarmar toda esta parte, crear espacios interiores, después crear espacios exteriores, trabajar con un poquito de altura y con una plataforma y todo eso. Ahí es un poquito más complicado. Ahí, lógicamente, tenemos que consumir una cantidad de tiempo. Ahí es importante el manejo prehospitalario que se le da al paciente con colocación de líquidos y demás, y analgesias si son autorizadas, pero el consenso de ahora es tratar de agilizar lo que más podamos la liberación de ese paciente. Entonces, ese consenso de Edimburgo dice que todo paciente atrapado se debe considerar tiempo dependiente, es decir, depende del tiempo. Ese paciente atrapado va a estar pegado del tiempo. Por lo tanto, si se puede hacer una autoexplicación, va a ser mucho mejor para aquellas personas que sigan, las que puedan entender y seguir las instrucciones y que tengan la capacidad física para poder salir. ¿Ya? Entonces, tenemos que manejar eso. Esto traducido al español sería como eh, de un paso adelante, o salga, ayúdese usted a salir. ¿Ya? Entonces, el protocolo en estado, se llama U-Step Out y consta de lo siguiente. Entonces, ¿esto por qué?
Esto está basado también en ciertos datos de la Organización Mundial de la Salud, en los cuales, por estudios que se han hecho, se han encontrado que la población más vulnerable, la que más se accidenta, está entre los 5 y 29 años. Tenemos más de 1.300.000 muertos al año en accidentes vehiculares a nivel mundial. Esto es, hágase de cuenta, como si se cayeran más o menos como unos 6.000 aviones al año. Si se cayeran 6.000 aviones al año, yo creo que nadie volvería a montar en aviones, porque es un número muy grande, ¿sí? Lo que pasa es que como están salteados, unos por allí, otros por allí, a poquito, entonces no vemos el- la cifra global. Pero fuera de eso, de ese 1,5 millones, 1,300,000, hay entre 20 y 50 millones de heridos, que muchos de ellos, o la gran mayoría, no pueden volver a su vida normal, productiva, quedan con alguna lesión. Entonces, es también otra gran cantidad. Esto es un costo muy alto para el Producto Interno Bruto de los países. Y entonces tenemos que tratar de ir mejorando poco a poco eso. Como les decía, en 70 años, 60 años no han habido cambios. Simplemente estábamos haciendo de que sacábamos las personas como unas momias y no podíamos pensar en que hubiera habido una autoexplicación, por ejemplo. Entonces, el trabajo que hicieron en Edimburgo, el Real Colegio de Cirujanos, revisaron 7.089 artículos relacionados con procesos de extracción de pacientes y ahí se escogieron 170 de los más importantes. Hubo un grupo grande de personas, de médicos, de urgentólogos, médicos internistas, traumatólogos, bomberos, bueno, una cantidad de personas, psicólogos y demás, trabajando en esto. Y entonces sacan lo que es este proceso, este protocolo, y dicen pues que lógicamente todavía falta un poquito más en la parte de investigación, de la parte psicológica, de la afectación psicológica de los pacientes cuando están haciendo estos procedimientos. Entonces, el protocolo, aquí está la ficha, digamos, el original en inglés, yo hice la traducción en la parte inferior. ¿Qué es el protocolo? El protocolo tiene 6 pasos, que son los 6 pasos que nosotros debemos de cumplir para ver si esa persona la podemos sacar caminando. Lo primero es establecer la comunicación efectiva, pregúntele si puede bajar la ventanilla, si está entendiendo qué fue lo que pasó y si puede de pronto, por ejemplo, mover las manos y le puede contestar. Es decir, necesitamos que él entienda, que ese paciente entienda lo que usted le está diciendo. Entonces, esa es la primera evaluación. Primera evaluación, queremos saber si cognitivamente su cerebro está trabajando bien y le está entendiendo lo que usted le quiere decir. Dos, el soporte. Entonces hay que brindar soporte emocional, hablando con él, diciéndole que va a estar seguro y hay que tratar de ganarse la confianza del paciente para que el paciente confíe en usted y se relaje. Acuérdense que ya no llegamos como se llegaba antes, que ni siquiera hablábamos y le tirábamos encima un chaquetón para taparlo o simplemente lo íbamos agarrando de todas partes y el paciente ni sabía qué le estaban haciendo. Ahorita cada procedimiento que se va a hacer, tanto en operaciones de herramienta como con el paciente, tenemos que decírselo. Por eso el paramédico tiene un papel muy fundamental en rescate vehicular. Tiene que decirle, mire, ahorita mi compañero va a usar esa herramienta grande y con esa herramienta grande va a abrir esta puerta y se va a sentir un ruido. No se preocupe, o mire, con ese aparato van a quebrar este vidrio porque necesitamos quebrar el vidrio controladamente para poder generar una salida. Es decir, hay que explicarle a los pacientes todo lo que vamos a hacer. Ahorita lo voy a agarrar de acá debajo de las axilas, mi otro compañero lo va a bajar de ahí, el otro lo va a agarrar de la parte de la pelvis, voy a tener otra persona en los pies y el bloque lo vamos a mover a usted suavemente para colocarlo en la tabla. Todo eso hay que hablarle al paciente. No podemos seguir agarrándolo como cualquier cosa sin decirle nada. El tercer punto es trate de moverlo. Entonces se le pide al paciente que mueva sus extremidades inferiores, ¿sí?
para ver si moviéndolas va a poder caminar. Este es un punto muy importante en el cual nosotros le vamos a decir, mueva sus pies, se siente algún dolor, siente algún líquido que está, de pronto tenga una hemorragia o algo, ¿ya? Ahora, también viene lo que nosotros tenemos que hacer, que casi nunca se hace, y es que en la evaluación primaria nosotros tenemos que evaluar de pies a cabeza. Muchas veces evaluamos nomás la cabeza y nomás el tórax y el abdomen. De ahí para abajo muy poco, o a veces hasta las rodillas. Pero nunca hacemos una exploración y vemos la parte de tibia, peroné, y toda la parte del talón, de los pies y demás. Entonces, esta parte es muy importante, el decirle a él, mueva sus extremidades inferiores, si tiene algún dolor o algo, si siente algo, a ver si usted tiene capacidad de pronto en un momento determinado para pararse. El cuarto punto es, nos tenemos que asegurar que la puerta por donde él va a salir esté totalmente abierta. Entonces aquí hay un pequeño truco que a veces lo hacemos es, podemos abrir la puerta, si estuviera trancada, tiene un atrapamiento mecánico, pues cogemos nuestra herramienta o nuestro separador y abrimos la puerta. Ahora, como queda medio entreabierta, vamos a cortar el limitador de apertura y volteamos la puerta completamente, casi que nos quede 180 grados. Es decir, abrimos completamente la puerta, que haya un espacio suficientemente amplio para que el paciente pueda salir sin problema. Después, el quinto es el plan. Planear cómo lo vamos a sacar, cómo va a salir él. Entonces, vamos a planear por dónde va a ir él, por dónde va a caminar, que por ahí no haya ningún obstáculo, que no haya una manguera, que no haya un equipo de extricación ahí, que no haya un bloque de madera, que no haya una puerta en el piso, en fin, cualquier objeto que nos vaya a dificultar el libre tránsito de esta persona. Y determinar hacia dónde va a llegar. Es decir, le va a decir, vea, vamos a ir caminando de aquí hasta ahí, hasta donde esté esa camilla, por ejemplo. Entonces es acercar la camilla 2 o 3 metros, por ejemplo. Ya. Acuérdese, no vamos a decirle hasta la ambulancia que está a 50 metros, no, no vamos a hacer eso. Y el último procedimiento es la salida y es ofrecer el brazo de apoyo, no para cargarlo, no lo vamos a cargar, vamos a ofrecerle nuestro brazo para que él se apoye ahí y salga caminando por sus propios medios. Esto sería algo como esto, ¿ya? Simplemente nosotros lo tenemos y él va a ir caminando desde el carro, como ven ahí, por ejemplo, se quitaron la puerta, hasta donde está la camilla, por sus propios medios. Es algo mucho más fácil porque si ponemos a meter una camilla, una tabla, vamos a gastarnos 2 minutos y medio tranquilamente en el proceso de montar el paciente y todo, o nos vamos a gastar mucho más. Por ejemplo, si ese paciente está así, como ustedes lo están viendo ahí, no deberíamos sacarlo en camilla por el lado del conductor. Tendríamos que crear un túnel por la parte posterior. Eso implicaría que teníamos que trabajar los asientos de atrás, teníamos que trabajar la parte del parabrisas trasero, el maletero, crear espacio y esa operación, y de pronto hasta levantar un poco más el techo, es una operación de 8 o 10 minutos y lo vamos a sacar por detrás, más 2 minutos y medio de la manipulación y la montada en la tabla. Estamos gastando los 10 minutos a ese paciente, le estamos quitando 10 minutos de su posibilidad de que llegue 10 minutos antes a un centro médico y que le puedan hacer los diferentes procedimientos. Entonces, esa es la idea y ese es el principio de la autoexplicación. Tratar de ganar tiempo porque ese tiempo es a favor del paciente. Entonces, al reducir el tiempo, como les decía acá, vamos a agilizar esa extracción, vamos a hacer la técnica de rescate más rápida que podamos tener. No pensemos en que tenemos que quitar el techo, que tenemos que quitar un panal B, que tenemos que quitar los asientos, que tenemos que trabajar la maleta, es decir, que tenemos que hacer una cantidad de operaciones. No, que es lo más rápido que podemos hacer
para que ese paciente lo manejemos apropiadamente y lo podamos sacar. Así que ese es el otro paradigma que tenemos que empezar a ir cambiando. Busquemos la autoexplicación siempre que sea posible. Eso implica que tengamos que hacer una buena evaluación primaria del paciente, un buen nivel de conocimiento del proceso y una aceptación del paciente como tal y darle confianza al paciente para que pueda realizarlo. Muy bien, ese es el otro paradigma 2. Vamos al paradigma 3, que seguramente inmediatamente vean la lámina, se van a dar cuenta que es. Bueno, me imagino que muchos de ustedes todavía tienen este implemento en sus unidades de rescate, el chaleco KD y cualquier otra marca. O sea, se conoce como KD porque digamos que ese fue el primero, pero lógicamente hay varias marcas de esto. Vamos entonces a hablar de este paradigma. Este fue diseñado por Richard Kendrick, por eso se llama Kendrick, AED, en 1978. Surge como un elemento para inmovilizar, girar el paciente con las agarraderas que tenía en la parte posterior o que tiene en la parte posterior, girarlo 90 grados y sacarlo por el lado del conductor por su puerta. Sumamos siempre que sea, por ejemplo, el conductor, entonces le colocamos este chaleco, lo amarramos ahí todo, como estaba en esa foto, lo agarramos de las correas por detrás, de las agarraderas, lo girábamos y lo poníamos en la camilla de tabla y lo sacábamos. Ese procedimiento lo hicimos, yo lo hice y se hacía, que era lo mejor que había en ese tiempo. Y todavía se sigue haciendo, todavía seguimos viendo por ahí que lo siguen usando en muchas partes, aún en algunos centros educativos también. Entonces es importante esta actualización como tal. Lógicamente, lo que necesitaban era que no girar, porque como también tenía con el collar cervical puesto, entonces era no girar la columna, ¿sí? Eh, a la fecha no hay ningún estudio médico que demuestre la eficiencia de este elemento. Yo sé que muchos me van a decir, pero es que nosotros lo usamos también como un inmovilizador pélvico. Pues sí, las sábanas también se usan como inmovilizador pélvico. Que lo usamos también como para una inmovilización de un bebé, de un niño de 4 o 5 años. Sí, también, pero hay tablas para chicos, para personas pequeñas, ¿sí? Y a veces los latinos, aunque yo sé que acá tengo algunos amigos españoles y demás, los latinos somos muy versátiles y muy recursivos en hacer cosas, ¿sí? No es lo mejor, no es lo más apropiado, pues sí, ok, se tiene, pero tenemos que ir profesionalizando todo este trabajo. Entonces, vamos a ver por qué no vamos a usar este Kendrick. Primero, porque no hay una evidencia médica o clínica de que eso mejora. No hay nada. Fuera de eso, va a aumentar el tiempo de extricación. Entonces, lo que estamos tratando es de disminuirlo. Aquí se están aumentando porque tenemos que colocarlo. Porque se vuelve muy complicado para hemorragias, para manejo de vía aérea, para una escena que esté insegura. Vamos a gastar mucho más tiempo. Nos va a generar más movimientos. Tenemos que subirle las piernas al paciente para colocarle las correas que van pasando por debajo de las piernas. Pacientes que son obesos se vuelve muy complicado su colocación o que están alterados emocionalmente, entonces se vuelve más complicado colocarlo. Por lo tanto, nos vamos a gastar mucho tiempo. No hay una evaluación de lesiones asociadas como una fractura de pelvis. No, no la vemos, no la evaluamos. A veces no se necesita y definitivamente ya hay evidencia que no lo necesitamos. Entonces, lo que yo les digo y dije en un seminario hace unos días,
este equipo ya lo podemos poner en la parte del museo de la institución, en la pared, entonces lo podemos poner guardado ya, porque no lo necesitamos definitivamente. Trae muchas más consecuencias. Y las consecuencias, pues, las vamos a ver aquí en esta tabla que se hizo, donde se compara el chaleco con un procedimiento de extricación rápida o una autoextricación. Si ustedes ven, el chaleco es, inicialmente, ¿para qué sería? Paciente estable, consciente, atrapamiento leve, por ejemplo. Tiempo de ejecución muy lento, entre 5 a 10 minutos nos gastamos para colocarlo. Evidencia médica no está demostrada. Riesgo principal, retraso en tratamiento crítico. Complejidad operativa alta, requiere entrenamiento y coordinación. Tenemos que aprender a colocarlo. ¿Cuántas personas necesitamos? De 2 a 3 para colocarlo. Control de vía aérea limitado durante la aplicación. Acceso a hemorragias, por ejemplo, si tuviera una hemorragia, va a estar muy limitado. Aplicación en atrapamiento, va a estar muy limitado ponerlo si el paciente está atrapado. Deficiente, difícil e ineficiente si el paciente está, no quiere colaborar, está en desuso y realmente, si lo vemos comparado con la autoestricación y la extracción rápida, no tiene ninguna mejora. Ahora, cuando lo colocamos así, le ponemos las correas sobre el tórax, si ese paciente tiene algún problema de respiración, ahí lo vamos a complicar mucho más. Si ese paciente va a tratar de vomitar y lo tenemos ahí amarrado y aparte de eso va a estar amarrado en la tabla, se nos va a broncoaspirar posiblemente. Es decir, vamos a tener una serie de complicaciones con ese chaleco, porque la persona ahora sí que va a quedar más como una momia, más rígido y realmente no nos va a colaborar en lo que nosotros necesitamos, nos va a generar mucho más cosas. O sea que ya tratemos de que ese chaleco no lo sigamos usando, ¿sí? Hay manejo de paciente, hay manera de manejar el paciente mucho mejor, las manipulaciones de pacientes se han mejorado bastante los procedimientos. Y si ustedes ven ahí la explicación rápida que se hace, que es con manipulación del paciente, trae mejores resultados que estarle colocando un chaleco. Así que ese es otro paradigma que ya tenemos que ir cambiando. El cuarto paradigma, ya también seguramente verán, sabrán cuál es ese elemento amarillo que vemos ahí, es la férula espinal larga. Lo primero es que ya no se recomienda para traslados prolongados. Si usted tiene que trasladar a su paciente más de media hora, no es apropiado. Si usted lo va a trasladar y de pronto en ese hospital lo van a dejar ahí amarrado más de 30 minutos, no va a ser lo mejor para ese paciente. Solamente ahorita lo estamos recomendando y se está recomendando como elemento para extracción del paciente, es decir, introducirlo porque solamente vamos a necesitar unos 5 centímetros para entrarlo y poner el paciente, sacarlo y después ya cambiarlo. Entonces, han encontrado evidencia médica, y esto es muy importante, por daños y dolor si el paciente permanece más de 20 a 30 minutos ahí en la tabla. Primero, acordémonos que todos nosotros, cualquiera de nosotros, no tenemos la columna totalmente recta. ¿Qué estamos haciendo cuando ponemos un paciente en una tabla? Lo estamos forzando a que su columna esté recta, cuando normalmente y anatómicamente no está recta. Y fuera de eso, muchos tenemos una lordosis, tenemos unas curvaturas un poquitico más pronunciadas por la edad, por el trabajo, por etcétera, ¿no? Entonces, estamos haciendo que un cuerpo curvo, que una estructura curva, la pongamos plana y fuera de eso pues la tenemos que apretar mucho más para que quede ahí y no se mueva. Eso nos va a dar dolores también después porque lo apretamos con los bloques en el occipital, las escápulas, sacro, en menos de 20 minutos. Es decir, el paciente se empieza a sentir incómodo cuando está ahí amarrado en menos de 20 minutos.
Hay úlceras por presión, alteración de conciencia, trauma prolongado por el uso de los bloques laterales. Compromiso respiratorio, claro, le estamos poniendo toda esa araña, todas las correas, entonces también tenemos problemas en un momento determinado respiratorios. Todo lo que le colocamos, las correas, los bloques laterales, nos va a dificultar cualquier tipo de operación, intervención rápida que tengamos que hacer. El paciente se va a sentir mucho más ansioso y va a ser más difícil hacerle cualquier tipo de, por ejemplo, una exploración. Si necesitamos después explorar el cuerpo para buscar otro tipo en una evaluación secundaria del paciente, no lo vamos a poder hacer porque todas estas correas tienen al paciente ahí y no vamos a poder hacer. Por ejemplo, en muchas veces se obvia la revisión de la espalda. Muchas veces colocamos el paciente en la tabla sin revisarle la espalda, sin revisarle si tiene alguna deformación, si tiene algún objeto, si tiene alguna lesión, si tiene alguna corte en la espalda. ¿Ya? Una vez que él esté ahí puesto y amarrado, ya no podemos hacer nada más. Entonces, mire que perdemos, por ejemplo, la E del XABCDE, que es explorar, lo perdemos porque no estamos explorando la espalda, porque no podemos seguir explorando el resto del cuerpo, porque el paciente está totalmente amarrado. Y lógicamente también el manejo de la férula en la escena, pues se nos va a demorar, nos va a aumentar un poquitico el tiempo. Ahora, ¿la seguimos usando para extracción? Sí, se sigue usando para extracción. Eso sí es de ese tamaño. Entonces, es lo mejor que hay por ahora para hacer la extracción. Como les decía, no necesitamos sino 5 centímetros para hacer una extracción. Y aquí viene algo que es también importante. Hace unos 3 o 4 años se empezó a hablar del término de ángulos de extracción. Los ángulos de extracción ya están, digamos que revaluados, porque no son los ángulos de extracción. Lo que se quería decir en su momento eran los ángulos de ingreso de la tabla hacia el paciente, donde se decía que debía ingresar en ángulo cero al paciente, pero no es en ángulo cero, es en el eje neutro cabeza-tórax, es decir, la camilla, la tabla, debe ingresar por cualquier parte del carro, lo que pasa es que la mayoría de los pacientes los encontramos sentados, ¿sí? Ingresarlo en lo más neutro posible a su eje cabeza-tórax. Una vez que el paciente está montado en la tabla, yo puedo sacar esa tabla por cualquier parte, porque no estoy girando al paciente. Lo que nosotros pretendemos con entrar la tabla lo más cerca de ese eje es evitar los movimientos del paciente. Pero también está demostrado que si podemos hacer un buen manejo, podemos hacer una buena manipulación, un buen giro del paciente y poderlo entrar. Ahí, por ejemplo, vemos la foto del lado izquierdo, cómo estamos entrando. Si alguien fuera muy puritano, diría que eso no es ángulo cero, que sería como un ángulo 5, ¿ya? De inclinación, porque el paciente está sentado de conductor, entonces estamos entrando la tabla por ahí en un procedimiento de túnel. Ahora, en la foto de la derecha estamos haciendo una entrada de la tabla lateral para montar el paciente que está de conductor, donde simplemente tenemos que hacerle un pequeño giro, llamémoslo, si le quieren poner números, pero yo no soy muy amable en los números porque puede variar si ese carro era este es de 4 puertas, pero si yo tengo un carro de 2 puertas va a ser distinto el ángulo. Pero ahí va a ser un pequeño giro, un desplazamiento muy pequeño del paciente, del asiento del conductor, hacia, buscando casi que el centro de los dos asientos para poderlo bajar sobre la tabla y después hacer un desplazamiento lineal. Entonces,
Ya no importa, ya no es ángulo cero, porque yo lo puedo sacar por cualquier parte. Lo importante es entrar la tabla por el eje más neutro, por lo más recto posible donde está. Si yo tengo un paciente en el asiento de atrás y está acostado, lateralizado, lo mejor para yo meter una tabla es por alguna de las puertas traseras, ya bien sea el del lado del acompañante o el del lado del conductor, no por la parte posterior del vehículo. Y por ahí mismo va a salir. O si por el otro lado hay un obstáculo, yo puedo girar dentro del carro la tabla con el paciente adentro y pudiera sacarlo, por ejemplo, por el parabrisas, supongamos. Ya no importa y ya no es importante si el paciente saca primero los pies o sale con los pies para adelante, si sale lateralizado. Muchas veces es mejor sacar el paciente lateral en la tabla y afuera hacerle el giro y ponerlo horizontal, que no hacer ese movimiento, esa manipulación dentro del vehículo, porque a veces ahí no tenemos mucho espacio por las deformaciones propias del carro. Entonces, tenemos que ir cambiando todos estos conceptos también de la manipulación. Todo esto es centrado en el paciente, en lo mejor que hay para el paciente. Entonces, una vez que el paciente lo hemos extraído, lo ideal es colocarlo, pasarlo a una camilla de vacío o a una camilla de la ambulancia, pero ojalá que esa camilla de la ambulancia tenga una buena colchoneta. Las camillas de vacío son muy buenas porque al colocarlo ahí y hacerle el vacío con esta bomba, le sacamos el aire, se forma una estructura muy rígida que se va a formar la anatomía de la persona, es decir, le va a hacer un molde con todas las curvaturas que tenga la persona. Entonces el paciente va a estar mucho mejor, va a estar con restricción de movimiento, pero va a estar mucho más cómodo, digamos. Y si tenemos unas camillas, es importante la parte de la colchoneta. Desafortunadamente en Latinoamérica tenemos colchonetas en las camillas que son simplemente una espuma forrada y no más. Eh, Camillas, por ejemplo, de ambulancia como esta, que es la Stryker, primero que todo es una camilla muy costosa, es una camilla que vale más o menos $20,000. Es eléctrica, tiene baterías, tiene 27 posiciones diferentes, en fin, tiene una cantidad de ventajas. Pero esa colchoneta es una colchoneta muy especial. Si ustedes la ven, tiene ciertas formas en las cuales el paciente va a estar muy cómodo y el grosor y el espesor y la dureza de la camilla hacen que el paciente ahí quede muy cómodo. Entonces, ahí podemos llevar un paciente sin necesidad de llevarlo en la tabla y sin necesidad de llevarlo en la camilla de vacío. Lógicamente, esta es una camilla, como les digo, muy, muy especial, pero es una camilla que va a permitir una mejor comodidad para el paciente. Entonces, ¿qué ventajas tiene la camilla de vacío? Primero, que se va a adaptar anatómicamente al cuerpo de la persona, le va a dar más confort, menor compromiso respiratorio porque no va a comprimir tanto la parte del tórax. La distribución de la presión va a ser en todas partes igual, mejor movimiento y lógicamente lo podemos ahí transportar ya media hora, una hora, el paciente ya puede estar mucho más cómodo en su transporte. Por lo tanto, es algo que se puede ir consiguiendo. Inicialmente había nomás una suiza, creo que era la que lo sacaba, eh, pero ya han venido saliendo de otras marcas. Pax tiene una y bueno, hasta los chinos ya sacaron estas camillas, no sé qué tan buenas sean, pero es importante que la distribución, esas bolitas, si ustedes la han tocado, eso tiene por dentro una serie como de bolitas, tienen que estar bien distribuidas. Entonces, una camilla, por ejemplo, buena es la que tenga una serie de compartimientos que esas bolitas no se bajen, por ejemplo, para la parte inferior de la camilla, sino que estén
en distintos compartimientos bien repartida para que la presión la hagan bien uniforme. Y aquí vemos una comparación entre lo que es una tabla espinal y lo que es la camilla vacía. Adaptación anatómica de la tabla, nula. La camilla, excelente. Confort del paciente en la tabla, muy bajo. Riesgo de úlceras alto, la tabla. Control del movimiento, aceptable. Compromiso respiratorio lo puede afectar. Tiempo de uso seguro es muy limitado. Evaluación clínica es muy difícil y solo está usado para explicación. Si ustedes ven todas las ventajas de la camilla vacío, pues lógicamente si estamos pensando en un rescate centrado en el paciente, en hacer lo mejor para el paciente, pues lo mejor es tener este tipo de elementos, primero porque duran mucho, eso es una camilla que va a durar muchos años y necesitamos que entregar bien al paciente y no sacarlo con más problemas, porque entre 15 o 20 minutos o media hora que el paciente esté llegando a un hospital hay una serie de procedimientos. Yo hoy estuve leyendo un artículo de Chris, un paramédico de aquí de Estados Unidos, él es dominicano, es un artículo muy bueno, se lo pedí para compartirlo, donde dice que, hablando, él está hablando del torniquete, que la gente a veces cree que con solo poner el torniquete ya salvó todo, ya hizo todo, y resulta que está bien, controló la hemorragia profusa, pero fisiológicamente hay una serie de procesos internos que se están desarrollando también y que hay que estar preparados para irlos trabajando desde el punto de vista de atención prehospitalaria, porque si no, sí, le controló la hemorragia, pero después le vienen todos los otros problemas subsiguientes. Así que aquí pasa lo mismo, ok, lo sacamos, pero después lo dejamos media hora, 45 minutos amarrado con un collar, imagínense, está con collar, con KAD y con tabla. O sea, tiene las tres cosas peores para él. Entonces, no estamos haciendo un rescate centrado en el paciente. Antes le estamos perjudicando porque media hora más va a tener úlceras, aquí la presión, se le va a incrementar la presión intracraneal. Y es una parte muy importante y muy delicada que, que hasta hace muy poco no se hablaba y es eso, que con los bloques laterales que se le colocan aquí en la camilla de tabla y que lo apretamos, al generar aquí presión, vamos a empezar a incrementar la presión intracraneal, lo cual va a traer graves daños a nivel cerebral que van a ser después, van a repercutir después. Así que bueno. Y estas son unas frases muy interesantes que creo que me voy a poner, me sonaron a mí, me puse a filosofar un poquitico. La tabla salva escenas, pero la camilla de vacío protege pacientes. Es decir, la tabla nos ayuda en la escena, pero la camilla de vacío nos va a proteger el paciente. Así que tengamos eso en cuenta. Y no es cuánto inmovilizas, es cuánto daño evitas mientras transportas. No es qué tan apretados estamos haciendo las correas y poniendo ese paciente ahí que no se mueva para nada. No, es cuánto daño estamos evitando mientras tenemos ese transporte. Si sabemos que tenemos un transporte muy prolongado, vamos a tratar de que ese paciente lo manejemos de una forma distinta a la que hemos venido manejándolo durante los últimos 50 o 60 años. Y ahí me incorporo yo también porque yo soy de la vieja guardia en esta parte. El cuarto paradigma es otro bien interesante. Ven aquí un par de escenarios de accidente vehicular reales, no son entrenamientos, son reales. El del lado izquierdo es en Inglaterra y el del lado derecho es en Colombia. Y el paradigma se llama reubicación del vehículo. Ya actualmente se ha demostrado y se ha trabajado, se han hecho ya protocolos y demás, que nosotros podemos reubicar el vehículo para
generar más espacio, ya bien sea de ingreso o de egreso al paciente, y también para poder hacer unas mejores maniobras, unas mejores eh, operaciones como tal. Lógicamente, también en Internet hay algunos videos en los cuales hay unas cosas impresionantes de voltear los carros con paciente y todo adentro, sin un paramédico, sin nadie, y otros que los voltean y sale rodando el carro y demás. Siempre hay que garantizar que dentro del vehículo vamos a tener una persona de trauma, o paramédico o alguien de trauma, con el paciente que le va a estar diciendo lo que va a hacer, controlándole sus movimientos, dándole confianza y tratando de que el paciente no se vaya a asustar y que no vaya a pasar nada en el interior. Siempre hay que tratar de hacer una serie de movimientos controlados y poco a poco, no un solo movimiento porque va a ser incontrolado como tal. Lógicamente, hay muchas formas, hemos hecho muchas formas con diferentes tipos de herramientas, hemos hecho con cilindros, hemos hecho con separadores, hemos hecho con high lift, hemos hecho con winches, hemos hecho con Tilford, bueno, hemos hecho con muchas situaciones para reubicarlo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Uno, que de todas maneras tenemos que tener cierto grado de estabilización, de control del movimiento. Es decir, tenemos que hacer una estabilización que nos garantice que ese vehículo no se nos vaya a mover, que lo vamos a tener controlado en todos sus movimientos. Sobre todo si el vehículo está lateralizado. Entonces vamos a poner unos estabilizadores, por ejemplo, laterales, no apretados, sino relativamente flojos, pero que estén haciendo su trabajo. Y como les decía, siempre que haya un paramédico adentro. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en este accidente real se hizo, no, perdón, este es un ejercicio. Se hizo una reubicación con un cilindro acá. Si ustedes ven acá, este estabilizador está metido dentro de una caja plástica. Esto es para que pueda resbalar más fácil cuando lo estén moviendo, que esto también se esté moviendo. ¿Ya? Porque si lo dejamos quieto, haciéndolo fuerza, cuando esto está empujando, que tiene mucha más fuerza de empuje, un cilindro, por ejemplo, que aquí está saliendo ya el segundo émbolo, donde tiene 10, 12 toneladas de empuje, pues lógicamente va a tumbar esto acá y va a tumbar el carro. Entonces, tenemos que tratar de hacerlo de una manera controlada. Ahorita les voy a mostrar un par de videos, uno que hicimos muy sencillo y otro que de una empresa que nos muestra como todo el procedimiento de cómo se puede hacer. Como les digo, hay varios métodos de hacerlo con seguridad. Hemos hecho ya en muchas ocasiones, en situaciones reales también, la relocalización y se puede hacer. Pero lógicamente es algo que hay que entrenarlo, hay que usar diferentes tipos de técnicas para que en un momento determinado podamos saber cuál es la mejor de acuerdo a la escena y el piso que tengamos. No es lo mismo sobre grama que sobre pavimento, sobre piedra, sobre pantano, hay muchas variaciones. Entonces vamos a ver acá un video y tenemos un muro, esto aquí es un muro con el cual nos estamos apoyando y aquí no hay mucho espacio para trabajar. ¿No? Ahí se cambia, se reposiciona, siempre observando los dos lados. ¿Ya? Miren que se va a rodar un poquitico, ¿ya? La rueda gira un poquitico, no más, pero ya ahí se genera más o menos, ahí ya salió más o menos como unos, tiene 60 y 60 son 1,20, más o menos 1,30.
un metro 30 de espacio para hacerlo. Así que se puede sin ningún problema. Permítame, yo voy a parar un momentico porque el siguiente video que viene necesito ponerle un poquito de sonido y entonces tengo que hacer una adecuación acá en la parte de acá donde tengo el sonido. El sonido está está Ok, bueno, creo que volví ahí sin problema. ¿Cierto? Ahí me están viendo otra vez la pantalla completa, ¿cierto? Correcto. Perfecto. Ok, en este video que sigue, de pronto tengo que pararlo al principio porque creo que si ellos van a hablar ellos están hablando en inglés, pero le voy a poner subtítulos en español, entonces voy a hacerle el pequeño ajuste. Permítame un momento. A ver, pongámoslo. Yo le bajo aquí un poquito el volumen, no nos moleste. So whenever you arrive at the accident scene and it Espérenme que looks está like this, it might be subtítulos challenging en to alemán. extricate your patient. The obvious way Ok, ahí está to ya. get access to the Pueden patient ver is from the los back, subtítulos. but when you wait a little bit longer Así and es. view at a little Tenemos un more options, vehículo contra esa maybe parte there y are better ones. necesitamos separarlo. So in this video, we will show you a different option to create space to get your patient Les out van a a little mostrar bit more varias easily. opciones. 911, do you have an emergency? In this scenario, we're going to relocate the vehicle. We're going to slide it back Ustedes from the lo van a wall. resbalar. But before we're going to do that, we need some conditions. Se necesitan The ciertas most important condiciones. condition here we need to meet is stabilization. We La already put the estabilización, V-struts si in ustedes place, ven, but está we ahí didn't puesta, tension pero no them all está the way up, so tensionada. they're still Mire, está loose. suelta This means they can slide away para when we que start pueda pushing the resbalar. vehicle. So not fully fixated, just stabilized. También se necesita Also, una we need persona que somebody esté adentro del inside vehículo, o with the sea, ya debe haber patient telling entrado them what is alguna going to persona happen. por We're la going to parte move the superior car, which is going to cause para que some esté ahí vibrations, and y vaya a we estar need to tell hablando that con to la the persona. patient. The other one is that we constantly need to monitor the stabilization system. If we are Y pushing una the persona car que esté away, we don't want it to monitoreando roll over. esos So dos we need to estabilizadores y stabilize esté and we ahí need to pendiente, monitor. mientras la otra The persona last está thing, trabajando en el otro we're lado. going to use the front of the car as a pivot point. So we have filled the space between the front of the car and the wall, so it Entonces van a starts poner pivoting around the ese nose instead of pushing the nose towards it. So we're going to relocate the vehicle van from a the poner wall. ese escalonado en la We're going to punta para que use sirva de the punto de roof pivote. line Ahorita as a lo que van a pushing hacer es point empezar a crear and the espacio wall. So we're entre el going to poste start with the C spreader. y If we need ese, more ese space, punto de we're apoyo. going to take the ram. Y If we need después con even el more RAM space, van a ir then abriendo we más. add the extension pipe to the Y ram después poner la and get to extensión del RAM 180. para que Ronald's genere going más to stand espacio. at the V-struts. I will be looking at Entonces, safety. Ronald, So que está communication hablando is ahí, va very a estar en important. el Every otro time lado, Marinus is gonna move, I will know and he will tell me. The revisando y other way around, controlando I will los focus on estabilizadores. stabilization and we communicate constantly Y about siempre safety, con un buen that we sistema need de to do this comunicación. controlled. Entonces empieza ahí apoyándose. Ahí aceleraron para mostrarlo pues un poquito más rápido, ¿no? Ahí abrió 1,20 m. Ahí lo colocan. So now if we have relocated the vehicle, Entonces ya we ahí have tiene enough más o menos space to 1,80 go m. for Ya extrication. tiene espacio But para before crear we un can do so, túnel. we need to stabilize the vehicle again. So at Y first we ahí sí, ya stabilized, después de eso, fixated the vehicle, van but a now it can still apretar move los around. So we estabilizadores, need to fixate the ponerle vehicle. cuñas por el We otro will place lado, some step chocks on por that el, side. We will tension the el V-struts poste and the C vehicle is fixated for y cuñas por extrication. la parte del sur, ahí, el A, el C, y tensionar todos los estabilizadores. Now, as Y you can ahí see, we queda el have vehículo relocated the vehicle. totalmente Again, we have estabilizado para stabilized it, so poder now we are ready for entrar y extrication hacer of our de patient. pronto el And túnel o algo y extrication, you're poderlo going to see that trabajar in el our paciente. next video. 911, do you have an emergency? Bueno. Muy bien. Entonces, lógicamente,
Esto es lo que quería comentarles. Debemos actualizarnos para un mejor manejo del paciente. Recordemos, todo lo que hemos venido haciendo hace 50 años para acá era en contra del paciente. Estamos haciendo muchas cosas, estamos cambiando muchas cosas. Y ahorita necesitamos cambiar para que las cosas sí sean reales en favor del paciente. Los rescates centrados en el paciente. Y bueno, como les decía, este es parte de los programas y los procesos preparatorios para el Congreso de Emergencias Prehospitalarias, el quinto Congreso Latinoamericano, donde voy a estar. Voy a tener ahí un par de conferencias, una de rescate pesado, la otra de vehículos eléctricos y híbridos, y voy a tener un taller de todo un día, el día sábado 30 de mayo. Así que los que vayan a ir de otro país, bienvenidos. Los que están de Lima o de Perú, allá los espero. Muchas ganas de verlos porque hace mucho tiempo que no voy a Lima y tengo ahí grandes amigos. Así que espero que nos veamos por allá. Gracias, porque el conocimiento no se detiene. Esto fue Masterclass CC Salud.